Hola. Medio incómodo. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es María Eugenia, soy R2 de la Residencia de Inmunología del Hospital Pedro de Elizalde. Y bueno, ustedes deben estar medio cansados, yo también. Tengo una buena noticia, la tenemos muy cortito, así que solo dura un poco más de unos 20 minutos. Así que les pido un ratito más de su atención. Me molesta bastante estar sentada, pero bueno, no sé, si ustedes ven así, si yo me paro. Bien. Bueno, y el Ateneo que les traigo hoy se llama Una nueva inmunodeficiencia primaria a propósito de un caso que tuvimos en nuestro hospital. Bien, las inmunodeficiencias primarias son un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias que afectan tanto el desarrollo como la función del sistema inmune, ¿sí? Mutaciones implicadas generalmente afectan moléculas de señalización que son importantes para la función de las células de este sistema, ¿sí? Y estos defectos genéticos que causan las inmunodeficiencias primarias suelen ser mutaciones por pérdida de función, ¿sí? Pero también debemos tener en cuenta que mutaciones con ganancia de función pueden causar también este tipo de enfermedades. En relación a la prevalencia mundial de las inmunodeficiencias primarias, la misma se encuentra alrededor de 3 a 7 individuos por cada 100.000 nacidos vivos, ¿sí? Si recordamos la definición de enfermedades raras, son aquellas que tienen una prevalencia menor a un individuo cada 2.000 habitantes, por lo tanto las inmunodeficiencias primarias entran en este grupo, ¿sí? Cómodamente, así que tengamos presente que las inmunodeficiencias primarias son enfermedades raras y bueno, nada, yo hoy les voy a hablar de una y que encima es nuevita, de la cual no hay muchos datos, pero bueno, les voy a contar algunas cosas acerca de ella. Al día de hoy existen 330 desórdenes descriptos, ¿sí? Con 320 genes identificados, asociados a los mismos. Y según un reporte de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias de noviembre del año pasado, tenemos 7.417 casos registrados en toda la región. La Sociedad Internacional de Inmunodeficiencias, de las sociedades inmunológicas, perdón, clasificó en su última reunión del 2017 9 grupos, ¿sí? Las inmunodeficiencias primarias se encuentran clasificadas en 9 grupos. Y esto es según el defecto genético, las características inmunológicas y no inmunológicas asociadas a la enfermedad. Estos son los 9 grupos, no vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero simplemente para que tengan presente, la patología de las que les voy a hablar hoy pertenece al grupo 3 de estas enfermedades que se denomina deficiencia predominantemente de anticuerpos. Suena medio feo, pero se llaman así. Y además son las inmunodeficiencias primarias más prevalentes, ¿sí? Este es el grupo de inmunodeficiencias primarias más prevalente. Bien, vamos ahora entonces así, después de esta breve introducción, al caso clínico que apareció en nuestro hospital. En el año 2015, un paciente de 1 año de edad que presenta un retraso madurativo desde los 6 meses de vida, es internado en nuestro hospital por presentar hepatoesplenomegalia. Además, este paciente tiene un historial de otitis medias agudas a repetición, presenta diarrea crónica, es vomitador frecuente con crisis broncoobstructivas y a la fecha presenta una serología para HIV no reactiva, ¿sí? Como ustedes saben y vimos antes, las inmunodeficiencias primarias son poco prevalentes y antes de llegar al diagnóstico de las mismas debemos descartar todas las causas de inmunodeficiencias secundarias. Es por esto que está aquí este resultado. Bueno, se realiza entonces una interconsulta con la División de Inmunología, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos en nuestro laboratorio? En relación a la inmunidad humoral, este paciente presentaba una respuesta pobre a vacunas, ¿sí? Dado que las serologías para parotiditis, hepatitis A y rubiola fueron negativas a pesar de haber sido vacunado. Y por otro lado también evidenciamos la ausencia de la producción de isomaglutininas, tratándose de un paciente A positivo que no presentaba producción de anticuerpos anti-B. En el estudio de inmunoglobulinas que se realizó en nuestro laboratorio con un efelómetro de Beckman-Coulter, vemos a lo largo del tiempo cómo el paciente presenta un franco aumento de inmunoglobulina de tipo M, ¿sí? Los valores de referencia para inmunoglobulinas varían con la edad, por eso no figuran en la tabla, porque era muy engorroso. Como ven, tenemos valores para los distintos años, pero créanme que los mismos están aumentados o disminuidos según se marca en la tabla, como yo les comento. Y además este paciente presentaba
hipogama de tipo A y de tipo G. Esa flechita roja en la G es porque el paciente a partir de junio del 2015 comenzó a recibir gamma-globulina endovenosa, lo que a lo largo del tiempo permite corregir este valor y después se estabiliza. ¿Sí? Ese valor está penitas un poquito arriba del valor de referencia para la edad del niño en ese momento. Bueno, ahora en relación a las poblaciones linfocitarias, en este cuadro podemos ver distintas alteraciones. En primer lugar, advertimos una inversión CD4-CD8, ¿sí? Que da nota de la función inmune alterada y la inmunosenescencia. ¿A qué nos referimos cuando decimos inversión CD4-CD8? Bueno, en un paciente normal uno espera que el recuento de CD4 esté en una relación aproximada de 2:1 con los de CD8, ¿sí? Y acá vemos claramente cómo este paciente tiene los recuentos de CD8 aumentados. Por otro lado, vemos una disminución progresiva del recuento de los linfocitos B a lo largo del tiempo, que es compensada por un recuento de linfocitos CD3 aumentados, a expensas de los CD8, como les comentaba recién. Y otra alteración interesante que podemos ver en este cuadro es que si sumamos los recuentos de CD4 y de CD8, los mismos no ascienden a la cifra que nos devuelve el citómetro para los recuentos de CD3. ¿Cómo sería esto? Los linfocitos T son todos CD3 positivos, ¿sí? Y algunos se expresan en su superficie además el CD4 o el CD8. Quiere decir que si nosotros sumamos las poblaciones de CD4 y de CD8, debiéramos obtener recuentos similares a los que nos devuelve el citómetro para los de CD3. Cuando esta suma no se asemeja a la devuelta por el citrómetro, quiere decir que hay una población de linfocitos T que no están expresando en su superficie ni CD4 ni CD8. A esos los llamamos dobles negativos. Y además los podemos clasificar en alfa beta o gamma delta según qué cadenas polipeptídicas estén formando parte de su TCR. Existe una inmunodeficiencia primaria en donde hay una expansión poblacional de los linfocitos T dobles negativos alfa-beta, ¿sí? Esta inmunodeficiencia primaria se llama síndrome del linfoproliferativo autoinmune y además se caracteriza por cursar con esplenomegalia y también hipergamaglobulinemia, que era una de las características que tenía nuestro paciente. Entonces, estos linfocitos están aumentados en ALPS y además dijimos que son alfa-beta. Y otra característica que tienen los pacientes con ALPS es que tienen niveles de vitamina B12 muy aumentados. Entonces, así es que se decide estudiar la población de dobles negativos de nuestro paciente a ver de qué tipo se trataban. Se midió entonces por citometría la población de este paciente, pero los mismos resultaron ser gamma delta. Y además los niveles de vitamina B12 de nuestro paciente eran normales. Por lo tanto, descartamos ALPS. Entonces, resumiendo el estado del paciente, tenemos un paciente con diarrea crónica, hepatoesplenomegalia, infecciones respiratorias a repetición, una infección por citomegalovirus que apareció después en el tiempo, por eso no estaba en la diapositiva original al momento de la internación, de la primera internación. Hipergamaglobulinemia sostenida de tipo M, hipogama de tipo A y G, una pobre respuesta a vacunas, ausencia de la producción de isomaglutininas, poblaciones linfocitarias alteradas. Entonces, ¿qué sospecha diagnóstica podemos tener? Bueno, ya habíamos descartado el ALPS, y entonces el equipo médico de nuestro laboratorio sospecha de otra inmunodeficiencia primaria que se conoce con el nombre de síndrome de hiper-IgM. Entonces, debido a la clínica y al laboratorio que presenta este paciente, se piensa en esta enfermedad. Se realizan estudios moleculares de los principales genes involucrados en esta patología, que son los genes AICDA, NEMO y CD40 ligando, pero no se encuentran mutaciones en los mismos. Entonces, es que se piensa en una posibilidad de que sea síndrome de hiper-IgM de causa desconocida, que es síndrome de hiper-IgM donde la batería de genes implicados puede ser más de 100, digamos, que no son ninguno de estos que son los más frecuentemente afectados. Entonces se piensa si estamos ante un caso de síndrome de hiper-IgM de causa desconocida. Es así que, como los estudios moleculares que se hicieron hasta ese momento no mostraron resultados concluyentes para esta patología y que el resto de los genes implicados pueden ser muchos, se decide hacer un estudio de secuenciación genómica. Pero bueno, esto tardó un tiempo porque la obra social no autorizaba este análisis, que es muy costoso y no se hace en nuestro laboratorio, entonces hasta que logramos ese paso, bueno, pasó un tiempo, pero finalmente se logró.
realizar la secuenciación exómica que se derivó a otro laboratorio, reportándose una variante atípica del gen, recuérdense este nombre, PIK3CD, ¿sí? Con un reemplazo de nucleótido único de una guanina por una adenina. Esta variante está reportada como patogénica en ClinVar, que es una base de datos de acceso público que reporta la relación que existe entre el fenotipo humano y la mutación, ¿sí? Con evidencias. Evidencias, está respaldado por evidencias. Bueno, y entonces después se confirma por secuenciación por método de Sanger. Esta es una mutación dominante con ganancia de función, ¿sí? Como les mencionaba al inicio del Ateneo, en la subunidad catalítica de la proteína PI3K delta, ¿sí? Fosfatilinositol 3 quinasa delta. Y la mutación que tiene nuestro paciente lleva este nombre E1021K, que significa que el glutámico de la posición 1021 fue reemplazado por una lisina, ¿sí? Ese cambio de nucleótido único en la posición 3061 de una guanina por una adenina resulta a nivel aminoacídico en este cambio de glutámico por lisina. Y es esta mutación que está asociada con un tipo de inmunodeficiencia primaria conocida como síndrome de PI3K delta activada, ¿sí? O APDS. Vamos a ver entonces un poco ahora sobre esta nueva enfermedad. En el año 2013, dos grupos de investigadores describen por primera vez una nueva inmunodeficiencia primaria. La llamaron síndrome de PI3K delta activada, APDS, o PASLI, por sus siglas en inglés, que no se los voy a leer porque es muy largo, pero que hace referencia al fenotipo que presentan estos pacientes, ¿sí? Está causada por mutaciones, como dijimos, autosómicas dominantes en los genes PIK3CD o PIK3R1, causando APDS1 o 2 respectivamente. Y estos dos genes codifican para las subunidades catalítica y reguladora de una de las isoformas de la fosfatilinositol 3 quinasa. Recordemos entonces ahora un poco las características de esta enzima. La fosfatilinositol 3 quinasa pertenece a una familia de enzimas que regula distintas funciones biológicas gracias a la generación de segundos mensajeros, ¿sí? El gen que la codifica se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 1, es una proteína heterodimérica compuesta por una subunidad, catalítica y una reguladora, y lo que hace esta enzima es fosforilar inositoles en la posición 3 del anillo, generando el famoso segundo mensajero, fosfatilinositol trifosfato, ¿sí? Señal necesaria para el crecimiento y la diferenciación celular. Sobre la base de similaridades estructurales existen tres clases de fosfatilinositol 3 quinasa, ¿sí? 1, 2 y 3, y la clase 1 se subdivide en 1A y 1B. Vamos a ver entonces la clase 1A, que es la clase a la cual pertenece la isoforma que está involucrada en esta patología. Dijimos que teníamos una subunidad catalítica y una reguladora. La subunidad catalítica puede estar codificada por cualquiera de estos tres genes, ¿sí? Que da origen a estos tres productos proteicos. La P110 alfa y P110 beta son de expresión ubicua, en tanto que la P110 delta se expresa únicamente en células hematopoyéticas. Es decir, que las células del sistema inmune van a estar expresando esta variante. Y la subunidad reguladora puede ser codificada también por cualquiera de estos tres genes, dando origen a cualquiera de estos dos productos, de estos tres, 5 o 6, no sé, productos que están ahí. Entonces, los productos de los genes PIK3CD y PIK3R1 van a formar la PI3K delta, ¿sí? Que es la isoforma de esta enzima que va a estar expresándose en las células del sistema inmune. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Entonces, APDS. Mutaciones heterogéneas con ganancia de función en cualquiera de estos dos genes van a inducir la hiperactivación de la PI3K delta, ¿sí? Causando APDS1 y 2 respectivamente. Estas mutaciones causan inmunodeficiencia con un fenotipo complejo, ¿sí? Que combina respuestas defectuosas tanto en los linajes T como B, debido a una desregulación de la vía PI3K-AKT, ¿sí? Que es una vía muy importante que regula distintas funciones celulares, como ser el crecimiento y la diferenciación celular, y también distintos pasos de la regulación de la transcripción. Entonces, acá de manera un poquito más esquemática tenemos a la PI3K unida a su receptor de membrana, si esto fuese un linfocito B, sí, al BCR, pero como dijimos,
distintas isoformas se expresan en los distintos subtipos celulares, o sea, esta enzima puede estar asociada a un gran repertorio de receptores celulares. Entonces, una vez que el receptor une su ligando, la PI3K es reclutada hacia membrana y va a pasar a fosforilar los inositoles que se encuentran anclados a la misma, ¿sí? El fosfatilinositol trifosfato tiene como principal sustrato a la AKT, que en el caso de los linfocitos T, por ejemplo, va a activar a la vía de mTOR, lo que va a producir un paso del estado naive de los linfocitos T hacia un estadio efector, ¿sí?, de este linaje. También participa en distintas cascadas de señalización para la regulación del ciclo celular. Sobre la apoptosis tiene un efecto regulador negativo, ¿sí? Es decir, que una exacerbación, ¿sí?, de esta vía va a estar inhibiendo la apoptosis. Y de hecho está descrito en distintos tipos de neoplasias la exacerbación de esta vía, ¿sí? Y por último, los factores de transcripción FOXO son regulados negativamente, ¿sí?, por esta vía. Entonces, por ejemplo, en linfocitos B, los factores de transcripción FOXO regulan la expresión de proteínas que están involucradas en la recombinación B de J, como son las proteínas RAC1 y RAC2, de modo que una inhibición sobre la expresión de estos factores va a estar afectando la diferenciación de los linfocitos B. Bueno, está involucrado en muchas más cosas, pero esquemáticamente eso era lo más resumido que les podía traer. Entonces, todas las vías efectoras activadas por PI3K-AKT tienen funciones específicas en distintos estadios del desarrollo linfocitario, indicando que una desregulación de estas vías va a tener un impacto tanto en el desarrollo como en la homeostasis y en la maduración de los linfocitos T y B. Entonces, ¿cómo se afecta la funcionalidad de esta enzima? Bueno, acá tenemos una representación gráfica de la enzima PI3K delta, ¿sí?, con su subunidad catalítica en verde pálido y los dominios de la subunidad reguladora en turquesa y violeta. Además podemos ver en verde la mutación E1021K, que es la que porta nuestro paciente, ¿sí?, que está situado en el dominio catalítico de la P110 delta. Bueno, sucede que se vio que la subunidad P110 delta mutada posee una mayor afinidad por los lípidos que su forma wild type, ¿sí? Es decir, que una unión preferencial a la membrana estaría hablando de una mayor, o sea, estaría tirando para el lado de una mayor actividad de esta enzima. Y por otro lado, como podemos ver, esta mutación impide la correcta unión del dominio CSH2 de la subunidad reguladora a la subunidad catalítica. Es decir, que hay una regulación defectuosa de la actividad de esta enzima. Entonces, con estas dos, bueno, hipótesis no, porque ya están confirmadas, podemos ver que se trata de un mecanismo de ganancia de función, ¿sí? La enzima, gracias a esta mutación, tiene su función aumentada. Ya casi para terminar, brevemente, ¿cómo es entonces el fenotipo, ¿sí?, de estos pacientes que cursan con APDS? Bueno, las alteraciones inmunológicas y las manifestaciones clínicas más frecuentes en estos pacientes son las infecciones respiratorias a repetición, la producción de anticuerpos disminuidas y alguna hipogamaglobulinemia y viremias elevadas. Entonces, las podemos subdividir a su vez en aquellas asociadas a linfocitos B y T. Los pacientes presentan entonces generalmente niveles de inmunoglobulinas alterados, que pueden ir desde una hipogamaglobulinemia severa a alguna deficiencia de algún subtipo de IgG. Usualmente cursan con hiper-IgM, tienen infecciones respiratorias a repetición por bacterias encapsuladas, ¿sí?, lo que es consecuente con una pobre inmunidad mediada por anticuerpos. Y en el largo plazo, debido a estas infecciones respiratorias a repetición, terminan generando bronquiectasias, que es la dilatación anormal sostenida de los bronquios. Bueno, también tienen respuesta pobre a vacunas y en relación a las poblaciones de linfocitos B, se vio que tienen linfocitos B de transición aumentados y linfocitos B de memoria diferenciados disminuidos. De todos modos, como es una enfermedad bastante nueva, todo esto sigue en estudio y no hay un fenotipo
súper claro en relación a lo que es las poblaciones linfocitarias. Esto se sigue estudiando, pero a grandes rasgos se vio que muchos de los pacientes que presentan esta enfermedad cursan con estos tipos de alteraciones. Y lo mismo con el fenotipo, con los linfocitos T. ¿Sí? Se vio que tienen bajo recuento de linfocitos T naive y un alto recuento de linfocitos T senescentes o envejecidos. Porque habíamos dicho que la hiperactivación de la vía PI3K-AKT favorecía el paso del estado naive a un estado anabólico efector, ¿sí? De los linfocitos T. Es por esto que después vamos a ver, si hacemos un estudio de los linfocitos T senescentes, que los mismos se van a encontrar aumentados. Bueno, y además una infección persistente por virus de la familia herpes, ¿sí? Como ser citomégalo o Epstein-Barr virus, se ve en estos pacientes, lo que también es consecuencia de una respuesta T deficiente. Y volviendo a nuestro paciente, entonces vemos que el mismo presentaba niveles de inmunoglobulinas alterados, infecciones respiratorias a repetición, una respuesta pobre a vacunas, tenía linfocitos T naive disminuidos y los senescentes aumentados, y además después presentó en el tiempo, desarrolló una infección por citomegalovirus que también fue persistente por un periodo de tiempo. Entonces podemos ver que todas las alteraciones que presentó nuestro paciente son consecuentes con el fenotipo descripto para estos tipos de enfermos, ¿sí? Lo que es consecuente con la alteración molecular que se vio en su genoma, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es importante llegar al diagnóstico? Porque la realidad es que es lo único que nos va a permitir instalar el tratamiento adecuado, que en este caso es el trasplante de médula ósea, ¿sí? Los que nos va a permitir mejorar la calidad de vida del paciente. Al día de hoy, el pacientito ya se encuentra en lista de espera y bueno, están esperando encontrar algún donante que sea compatible con él, porque no tiene hermanos. Como conclusiones, entonces, 3 conceptos solamente, que gracias a la constante investigación las inmunodeficiencias primarias crecen en número y aumenta su diagnóstico, que el APDS puede confundirse con otras inmunodeficiencias primarias, ¿sí? De mayor prevalencia, por lo que es importante su diagnóstico para permitir un mejor abordaje de la terapéutica y una mejor calidad de vida para el paciente posteriormente. Y con respecto al rol del laboratorio, el laboratorio de inmunología aporta resultados muy importantes, ¿sí? En el esclarecimiento del cuadro, pero debe trabajar en conjunto con el de biología molecular y el cuerpo médico para arribar al diagnóstico de certeza. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos mis compañeros.